Puede suceder una cosa muy curiosa. Puede suceder que el Supremo, ante la declaración de Aldama, abra diligencias, porque él habla de aforados también. ¿Este señor es soltado, excarcelado, por lo que ha contado o por lo que ha callado? Obviamente, entendiendo que mucha gente con la legítima creencia, por lo que ha dicho muchas veces el presidente del gobierno, de que la Fiscalía le pertenece, la Fiscalía pueda estar actuando como intermediaria del presidente del gobierno. Queremos saber qué pretende hacer el Ministerio Fiscal con esta declaración, que es una bomba de relojería. Podemos darle a esa declaración. Por supuesto, un investigado tiene hasta el derecho de mentir. Sí. Tiene ese derecho a mentir. Por tanto, querellas que se interpongan contra él, yo creo que eso no puede tener mucho recorrido porque tiene derecho a mentir. Para que estas personas que se les ha acusado de que se les ha entregado un dinero, es verdad que pueden estar tranquilas si eso no ha sucedido, porque entonces no habrá ninguna prueba directa o indirecta de que eso hubiese acontecido, ¿no? 12 millones de mascarillas que te he comentado, 13 millones, ¿no?, de mascarillas que te he comentado que han comprado. No hay albaranes de entrega de 8 millones. ¿De 2/3? ¿No hay albaranes? Lo que equivale a 20 millones de euros. Bueno, ¿cómo estáis? Una semana de órdago. Hay que coronar con un invitado de órdago. A mí no se me ocurre nadie mejor, en este caso, que Alexis Aneas, que es abogado, pero no solamente abogado. Es la acusación popular que él nos va a explicar en el asunto de la trama Koldo, mal llamada trama Koldo para algunos, y en el asunto del hermano del presidente del gobierno. Vamos a ver qué es lo que opina sobre la sinceridad de Víctor Aldama, o cuán factible es que esto acabe donde tiene que acabar, que es llevando a los máximos responsables ante el juez. Y vamos a saber qué es lo que ha tenido que pasar, cómo está todo, de qué términos económicos, de qué cuantía económica estamos hablando. Y vamos a ver en qué momento estamos. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar contigo. Ha sido una verdadera ilusión el poder contactar y dispuesto a poder contestar todas las preguntas que te puedan surgir o que puedan surgir también a todos tus seguidores. Pues a mí no se me ocurre nadie mejor que un abogado que está embebido en estos asuntos, porque por mucho que tu actividad profesional, no sé cuántos años llevas ejerciendo como letrado, o sea, de mucho tiempo y tengas muchos clientes, esto se convierte en una profesión aparte a la habitual, ¿no? A la de tu ejercicio como letrado habitual. Quiero decir, ¿cuántas horas le dedicas a esto? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánta energía te quita? ¿Y por qué tú y por qué Liberum se mete en estos embrollos, ¿no? Al final, es una pregunta que me hacen mucho a mí también, de vez en cuando. Pues mira, te cuento una anécdota personal, ya que preguntas mi formación profesional como jurista, que me he dedicado. Cuando yo empiezo a estudiar la carrera, mi intención era dos. Por un lado, espero que no me perjudiquen por decir esto, contra la agencia tributaria, la seguridad social y los bancos. Si quieres le pongo el pip cuando lo edito y le pongo el... Esa era mi primera intención. Pero después, a nivel informativo, me especialicé en derecho sanitario y dentro del derecho sanitario en autonomía del paciente. Y mis compañeros me decían que eso era una tontería, y algunos profesores también, que eso no iba a tener futuro, que el tema de la autonomía del paciente era para 4 personas. Pero yo tuve un cáncer hace muchísimos años, me enfrenté al dilema de decidir si aceptaba o no un tratamiento médico, opté por decir no y me vino lo más grande, y yo no me lo imaginaba. Y entonces yo dije, pues yo me quiero especializar, pues si me vuelve a pasar esto, tener herramientas para poder defenderme. Y la vida da muchas vueltas, porque hace 5 años volví a tener otro tumor, otro cáncer, y me tuve que volver a enfrentar a la misma cuestión de la autonomía del paciente. Pero es que está ya la pandemia
y me cayó del cielo toda esa formación que yo había desarrollado en la investigación sobre los derechos del paciente y de haber pasado a ser objeto en manos de facultativos a ser sujetos activos a la hora de poder decidir sobre cómo quiero curarme y cómo quiero enfermar y la libertad que cada uno podría tener en esos ámbitos. Y entonces, a partir de esa situación, empiezo a ayudar conozco a la Asociación Liberum porque mi novia en aquel momento, esposa ahora, quería que yo pudiera ayudarla por el tema de los certificados digitales. Ella Ajá. vive en otro municipio, tenía que coger continuamente aviones y me dice, oye, tú ayudas mucho a los demás, pero a mí no, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que no me impongan esta medida? Y entonces dije, bueno, pero pongo un recurso en nombre tuya. No, no, en nombre mía no, vaya que pase algo, ¿no? Y entonces ella misma buscó en internet Asociación Liberum. Sobre la marcha, Ajá. eso fue en julio del 21. Sobre la Sí, marcha le escribo sí. un correo electrónico a la asociación, mira, quiero poner un recurso contra el pasaporte COVID en la ciudad autónoma de X. Y ellos me dicen, pues sí, me dan los poderes, el APUD acta, todo. Hago el recurso y en 2 días desaparece la medida y dimite el consejero de ese lugar. Me convertí en un pequeño héroe. Sí, Después sí. presento eso mismo en Andalucía con el pasaporte COVID de Andalucía, que termina en el Supremo y también es anulado. Presentamos también unos recursos ante la imposición de las PCR cada 72 horas que tenía que Mm, hacerse el personal sanitario que no se había inoculado cierta sustancia. correcto. Y conseguimos paralizarlo también. Y ¿Cómo entonces yo dije, sufrimos los que no nos metimos el rejón? Ni uno de ellos. Aguantamos como pues, héroes. Aquello pues fue dijimos, pues titánico. me especializo en esto. Sí, Y sí. mira, todo eso nos ha llevado durante 3 años Ujú. a un máster de Derecho que Sí, ni en las claro, mejores universidades. claro, claro, ¿Y qué es la efectivamente. Asociación Liberum? Pues mira, la Asociación Liberum nació en un grupo de mujeres de Asturias que estaban en Ujú, contra de la imposición de algunas de las medidas al inicio, después de pasada la pandemia, año 2021, en ese ujú, periodo, ¿no? Y primero simplemente hacían recursos de reposiciones, a ordenanzas, a decretos ujú. municipales, pero poco a poco se fue extendiendo, que yo creo que en el punto más álgido pudimos tener más de 70 abogados como colaboradores, Sí, sí. miles miles de socios por todo el territorio nacional. Y la presidenta, Nandi Cuevas, es una mujer aguerrida que viene con un bagaje, ella estuvo siendo militante del Partido Socialista durante muchos años, Es que ahí, sindicalista del ahí quería PP. ir, es que ahí quería ir, porque tú sabes que la estrategia, no solamente de Pedro Sánchez, no solamente de todos los miembros del Partido Socialista, también de los propios investigados, es decir, que hay que fijarse muy bien en las entidades que están ejerciendo como acusación popular, en su ideología, como si eso fuera descalificante, porque no lo es. Es decir, hay un tribunal, hay un juez, hay un magistrado que es el que tiene que ver si esto sigue adelante o no sigue adelante. Mm, esto que me estás contando de que la presidenta de Liberum es una militante o antigua militante del Partido Socialista, que además ha conocido a Pedro Sánchez, Sí, claro, iba con las urnas de los avales. es que vosotros estáis personados en la trama que, desde mi punto de vista, nunca debió llamarse trama Coldo. Pero bueno, es una forma de empezar, ¿no? Hay que ponerle nombre a todo. ¿Qué es la trama Coldo? ¿Qué es la trama Coldo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hay dentro de la trama Coldo? ¿Cuántas derivadas hay? ¿Y de qué cifra económica podríamos estar hablando? Dos cosas previas. Primero Mm, sería por qué la Asociación Liberum sí, decide entrar eso en el es. caso llamado Coldo. Y Sí. después tengo que hacer una dicotomía como Ujú, persona que soy actor en el procedimiento y que aunque mucha información se ha hecho pública, yo estoy obligado por mi código deontológico a mantener cierto tipo de discreción del contenido de los mismos. ujú, ujú. Pero me voy a centrar de lo que se ha publicado, ¿vale? Sí, De sí. lo que ya se ha publicado, no tanto lo que hay en el Sí, sumario, lo que está publicado. sí, sí, ¿Por qué con tu primero? visión de haber estado dentro de esas tomas de declaración y de haber participado en ese Y, proceso. y te hago unas valoraciones sobre lo que se ha publicado. Sí. Eh,
¿Por qué estamos en el caso Koldo? Porque una de las batallas que la Asociación Liberum ha mantenido durante todo este tiempo fue la imposición de la mascarilla. ¿Qué pasamos? Ajá. Curiosamente, y esto viene Sí. en el contenido del caso Koldo, muy curioso. En marzo de 2020 hay un correo electrónico, si la Ujú. memoria no me falla, de Koldo a un tercero que le adjunta un informe de la Dirección General de Farmacia sobre el uso de las mascarillas y el famoso patógeno. ¿Qué es lo que decía el informe de la Dirección General de Farmacia? Pues que no servía para frenar la transmisión de la enfermedad. Marzo del 2020. Lo recuerdo. Ese informe de la Dirección General de Farmacia, a su vez, se basa en un informe de la Organización Mundial de la Salud de Ujú. octubre del 2019. En ese informe se dice, en un recuadrito, lo mismo, que las mascarillas no sirven para frenar los contagios de la gripe y de los patógenos de este mismo perfil o familia. Entonces yo digo, vamos a ver, marzo 2020, octubre de 2019, si los expertos, esta palabra, si Sí, los sí. expertos decían que no servía para frenar los contagios, ¿cómo es que ya en marzo de 2020, aún todavía no se había solicitado la licitación de la compra de estos dispositivos médicos, ya todas las administraciones iban en tropel a comprar las mascarillas como la salvadora del mundo mundial, cuando los informes decían que no servía para frenar los contagios? Sí, todo Esto, era por el bien sí, común. sí, sí, Todo. pero Sí, los sí. expertos en ese momento, en la fotografía fija del Sí, momento, sí. tanto que decía, hacemos lo que digan los expertos. Pues los expertos en ese momento decían, no sirve para esto, no sirve. Y aún así vamos a comprar millones. Entonces nosotros dijimos, pues más allá de la corrupción, como el protagonista son las mascarillas, nos va. Y por Claro, tanto nos claro. personamos, porque Por encima de que supuesto. estábamos de alguna manera con ciertas prudencias sobre realmente el valor salvador de este dispositivo médico, por lo que se pretendía que encima se hicieran negocios ilícitos, ya nos dolía, ¿no? Ya Ujú. nos dolía. Y concluyo con el cambio de opinión sobre el uso de este dispositivo médico. Eso viene como hechos consumados. Ujú, Cuando ujú. ya en abril del 2020 y mayo del 2020 la Organización Mundial de la Salud ve que todos los países del mundo y todas las agencias sanitarias del mundo habían acogido a la mascarilla como un escudo, eh, hechos consumados, pues bueno, que siga hacia adelante. A mí lo que me duele es que muchas administraciones públicas, y entre ellas las españolas, en ese momento y en junio del 2020 se dijera por escrito que la OMS decía que eran útiles. No. Lo que la OMS dijo en ese informe era que no servía para frenar los contagios, pero que en caso de una pandemia, que se haga lo que se pueda. Esto es lo Sí, mismo que si hay una guerra nuclear y sí. alguien pregunta si me escondo en el garaje de mi Claro. casa, Me libro de la muerte, sí. Sí, haga sí. usted Claro. cuerpo a Sí, tierra. sí, todo era improvisación, pero es correcto decir que aquel miedo, el hecho de que efectivamente había gente que estaba enterrando a sus familiares, que tenía miedo, que estaba enfermando, se aprovechó para encerrar a la gente y establecer, yo voy a utilizar la palabra presunto porque tú estás aquí. No, normalmente no me gusta porque no soy mucho más bruta, pero es correcto decir que estaban aprovechando para establecer una presunta organización, estructura criminal en el mismo Estado para traficar con determinado, de forma absolutamente monopolística, con este material sanitario a la vista de lo que estamos viendo. Uf, eso, Cristina, tiene unas derivadas, por un lado, en términos del mundo. Mm, Lo que sucedió en el 2020, si quieres después lo hablamos, porque mm, presentamos en su día una denuncia contra el presidente del gobierno sobre el origen del patógeno. mm. Y esto me llamarían conspiranoico, Sí, sí, y lo único que hicimos fue trasladar 300 páginas de denuncia y miles de páginas de documentos al Tribunal Supremo, lo dan- recuerdo. dándoles a entender que nos estaban mintiendo y no nos estaban Ujú, diciendo la verdad. ujú, Y ujú. otra es el caso concreto, la parcela de terreno concreto de nuestro país y del sistema político que tenemos en nuestro país, que de alguna manera abona o Ujú, favorece ujú, la picaresca de aprovecharse de estas circunstancias para enriquecerse, a veces con una imaginación que causa perplejidad. ujú. Y el caso que nos ocupa
es ese. O sea, partimos, por un lado, de que los organismos oficiales en aquel momento decían que ese dispositivo sanitario no servía para frenar los contagios y, en cambio, desde el minuto cero ya estaban haciendo negocios de manera ilícita, supuestamente, con estas adquisiciones de material, ¿no? Claro, aquí se crean unas estructuras, se crean unas sociedades para la compra de esas mascarillas, se rescata una aerolínea que no lo había pedido, que es Europa, se mete a Globalia en este asunto para poder traer esas mascarillas. Para mí, una herramienta indispensable para la comisión del delito o de los delitos. Y esta gente empieza a imponer en los ministerios, en las empresas públicas e incluso en determinadas empresas privadas, que la compra tiene que ser a soluciones de gestión, a Víctor de Aldama, se establece como el capo de tutti al ministro de Fomento, al actual ministro de Fomento. O sea, todo de alguna manera es muy complicado de seguir porque todo enlaza, o sea, todo está unido. ¿Cómo organiza una persona que vive de su trabajo, afectada porque esto se hace robando los impuestos de la gente? ¿Cómo puede la gente saber hasta qué punto alcanza toda esta trama y todo este entramado? Has comentado un personaje o una estructura, una entidad que yo también comparto que tiene un papel importante en la gestión de lo que ha sido llamado el caso Koldo, y que a día de hoy, aparte de aparecer en el sumario continuamente y en resoluciones judiciales, no ha habido una investigación ordenada por su señoría sobre el grado de implicación. Tú estabas hablando de las líneas aéreas. Llama la atención de que el triángulo de esta trama, que se llama jurídicamente una organización criminal, así está denominado en el procedimiento, por un lado tenemos un grupo empresarial que desde el minuto cero dice tener la infraestructura suficiente y los contactos necesarios para adquirir este material sanitario desde China, y valiéndose de una sociedad mercantil que no tenía actividad económica previa, aunque se amparan en el que el grupo empresarial sí lo había tenido con unos antecedentes en un país africano. Vale. El segundo eslabón es la persona que pone en contacto este grupo empresarial con las administraciones públicas, para que, valiéndonos del estado de emergencia, saltarnos los protocolos habituales de licitación y conseguir a dedo que esas adjudicaciones millonarias se dieran a esta persona o grupo empresarial. Efectivamente. Sí. Pero el tercer vértice de este triángulo es el transportista. Si no hay transporte, no hay negocio, ¿vale? Es muy curioso este asunto porque el comisionista cobró tanto por el transportista como por el grupo empresarial. Y el comisionista desvía dinero, según supuestamente el procedimiento, a Luxemburgo. Y el grupo empresarial, supuestamente, a Brasil. Están siendo investigados el grupo empresarial, está siendo investigado el comisionista, pero el transporte no. Cuando esto sucede, desde la asociación, sin ánimo de imputar a nadie ningún tipo de delito, simplemente con la única finalidad de esclarecer los hechos, solicitamos la testifical del representante de esa línea aérea. Y se nos deniega. ¿Es Javier Hidalgo? Y se nos deniega. Y recurrimos a la audiencia, a la sala de la Audiencia Nacional. Y nos lo estiman, nos dan la razón. Claro, había que acotar esa declaración únicamente a esos contratos de adquisición de este material sanitario. Su señoría y el Ministerio Fiscal, durante todos estos meses, sobre todo en el inicio del procedimiento, desde que nos personamos, tenían un claro fin de que solo era objeto de investigación esos contratos y nada más, ¿vale? Entonces hicimos un interrogatorio sobre esos contratos en concreto. Al propio Javier Hidalgo. Correcto. Y las otras acusaciones populares igualmente. Después descubrimos, semanas más tarde, cuando la UCO emite un informe, dos informes, entre los dos de más de 300 páginas, que a nuestro entender, salvo mejor criterio, no nos dijo la verdad. Hemos solicitado que se deduzca testimonio. ¿Habían contradicciones flagrantes? A nuestro entender, sí. Su señoría se negó.
Y entonces este asunto ahora mismo se encuentra recurrido ante la Sala de la Audiencia Nacional. Es decir, en este momento Javier Hidalgo no está ni en condición de investigado, solamente acudió como en condición de testigo. Como testigo, correcto. Eso es la verdad y lo correcto. Y ahora mismo tiene una petición por parte de esta representación procesal en la Sala de la Audiencia Nacional para que se le deduzca testimonio por un supuesto delito de falso testimonio. Salvo mejor criterio y que se deduzca que no. Y entendemos que eso es así por la información que viene después. A él se ha hecho público, salió en toda la prensa, es más, su testifical se filtró y todo el mundo ha podido verlo. Él niega haberse reunido con Koldo. Y después es evidente que sí estuvo, ¿no? Como en este caso se podría decir que si él estuviera imputado tendría derecho a mentir, pero no acudiendo como testigo. Efectivamente. Pero hay otro detalle muy interesante desde un punto de vista procesal sobre esta corporación. Durante todos estos meses, el Ministerio Fiscal, con toda su legitimidad, por cierto, vaya por delante, mi más profundo respeto a su señoría, el fiscal que está llevando el caso. Creo que está haciendo un trabajo muy difícil, pero de manera muy seria. Aunque es el mismo de Koldo e hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando del mismo fiscal. Yo creo, no sé si es el mismo en hidrocarburos, tengo mi duda, no lo sé. Aunque no siempre él ha admitido en las diligencias que esta parte procesal ha solicitado, aun con esas diferencias que no hemos compartido, pero sí hemos compartido otras cosas muy importantes con el Ministerio Fiscal y después te lo comentaré, y yo creo que está haciendo un trabajo muy serio. Pero cierro esta matización y te comento, si durante todo este tiempo se intentó acotar sobre estas líneas aéreas que había que quitarlos del procedimiento porque simplemente pusieron los aviones como otra cualquier línea aérea, ¿vale? Me llama la atención que el juez, su señoría, para elevar el asunto al Supremo para la imputación de Ábalos, dado que siempre ha manifestado que el tema Globalia no era objeto del procedimiento y que Globalia no debía de ser investigada bajo ningún concepto, yo me pregunto por qué cuando eleva el asunto al Tribunal Supremo le dedica 7 páginas a Globalia. ¿Y por qué dice casi, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que uno de mis escritos yo utilicé la expresión que no es baladí de que estas líneas aéreas sean las que se utilizaron? Pues en el escrito que lleva al Supremo dice no es baladí. No es baladí. Te tiene más que presente, entonces. Que esta empresa fuera la adjudicataria. Es más, en el interrogatorio de Aldama, la declaración de Aldama, que ha sido pública, y como ha sido público, lo que es público, me hago referencia a ella, se le pregunta sobre más o menos que se utilizó esta línea aérea igual que otras. Y Aldama dice, no. Era esta. No, pero se utilizó también a Iberia. No. Era esta. Lo que ocurre que no siempre tuvieron las licencias o los permisos necesarios para hacer actuaciones y el grupo subcontrataba a otra línea aérea. Correcto. Pero todo tenía que pasar. Bueno, de hecho, se rescató de forma totalmente irregular a Europa, porque además no lo había solicitado, pero también se rescató a Plus Ultra en aquel momento con el que Ábalos iba también. Yo aquí procuro, lo siento, pero hay que conectarlo todo. Hizo de repente un vuelo charter, como utilizando como su avión charter, como su avión privado, una línea que concedió 24 horas antes a Plus Ultra para irse a Malabo, cuando resulta que hay dinero que está yendo no solamente a República Dominicana, sino también, como has dicho, a África y a Luxemburgo y a Brasil. Es decir, no solamente había una línea que estaba trabajando en ese sentido. Bueno, es que ahora surge lo siguiente. Gracias al informe, a los 2 últimos informes de la UCO, que he de adelantarte que hay pendiente otro informe que está a punto de recibirse, que se solicitó el día 22 de octubre, si la memoria no me falla, y como consecuencia de que estábamos esperando este último informe, su señoría no admitió a trámite ciertas diligencias que nosotros habíamos presentado,
respecto de que se le tomara la declaración en calidad de testigo, no en calidad Sí, investigada, a la sí, presidenta sí. del Congreso, al expresidente de la Comunidad de Canarias, etcétera, ¿no? Es verdad que otras acusaciones populares han solicitado su declaración en calidad de investigados. Ujú. Pero nosotros entendemos que, eh, por supuesto respetando la estrategia procesal y jurídica de otras acusaciones populares, entendemos que no es el momento procesal oportuno para dar ese salto cualitativo, sino que era mejor hacer una petición en calidad de testigo. Recordemos que los testigos están obligados a decir la verdad, mientras que un investigado puede acogerse a su derecho siquiera de no declarar. Y Efectivamente. como lo que buscamos es la verdad de lo que ha sucedido, creemos desde este humilde letrado que es más inteligente el hacerlo desde una perspectiva en calidad de testigo. ¿Vale? Ujú. Si como consecuencia de esas declaraciones se dedujera que realmente puede haber indicios de una incriminación, eso ya sería el Ministerio Fiscal y su Ujú. señoría los que tomarían las decisiones oportunas, ¿no? Entonces vamos a esperar también este otro informe que queda pendiente, pero de lo que ya hay, es evidente que merecen una batería de diligencia varios melones que se han abierto. Y yo no sé si su señoría quiere abrir esos melones o no, o si va a ser necesario que las acusaciones populares abran esos procedimientos por reparto a otros juzgados que le correspondan. Y entre Lo ellos digo yo y no puede lo ser dices Global. tú. No, lo digo yo y no lo dices tú. Hay una reticencia de su señoría a entrar de lleno en el asunto Globalia, que también tiene una conexión con Begoña Gómez, con Guacalúa y con el presidente del gobierno. Mira, Cristina, en el sumario, en el último informe de la UCO, son dos, que combinados son Ujú, más de 300 páginas, se ujú. dedican 30 páginas al tema del rescate. 30. Y en el escrito de su señoría elevando al Supremo la imputación de Ábalos, si la memoria no me falla, se dedican 7. Sí, sí. Entonces, en nuestro escrito en la sala hemos planteado que parece una aparente contradicción el que se nos diga que hay que acotar el procedimiento a los 8 contratos de compra de mascarilla y que en cambio haya 30 páginas de la UCO sobre este tema y Ujú. 7 páginas de su señoría elevando al Supremo la imputación de Ábalos. ¿Para qué le habla 7 páginas del rescate? No sé, aquí Sí, falla sí. algo. O es Sí, que sí, quiere que el sí. Supremo sea el que abra esa Sí, sí. causa, o no lo sé, pero yo creo que merece en aras de la verdad. Yo no estoy imputando ningún delito a nadie, que Dios me libre. Lo único que estamos diciendo es que es necesario que haya investigaciones, que se nos dijeron que no había reuniones y las había. Otro melón procesal que Aldama, como se ha hecho público, puedo Sí. citar, ha hablado es el viaje de la vicepresidenta de Elsi. O sea, si es verdad lo que este señor ha dicho de que las autoridades tenían conocimiento desde hace mucho tiempo y Sí, sí. planificaron este viaje hasta el punto de organizar hasta una cena, A eso vamos, a eso vamos. Pero si eso vamos es a. verdad, merece por lo menos una investigación. Sí, sí, porque yo te quería preguntar por ese lado también, pero antes quiero entrar o quiero meterle aquí la puntilla hasta donde podamos al asunto de Globalia y de Víctor Aldama, porque Víctor Aldama era una persona que cobraba mucho dinero de Globalia por asesorar a Globalia y por conseguir acabar con esa deuda que el gobierno de Venezuela tenía con Globalia o con Air Europa, era Europa. con Air Europa. Víctor Aldama era una persona que tenía una relación como mínimo empresarial de informar a su superior, que era Javier Hidalgo. Por más que haya un consejo de administración, lo digo porque en las declaraciones de Javier Hidalgo lo que él dice es que Víctor Aldama se dedica a informar al consejo de administración o a la persona, como que él está de vacaciones y él no sabe nada y se entera de todo por la prensa. Es que llega a decir eso. Entonces, ¿cómo es posible que el juez no vea que eso apesta? O está esperando tener más pruebas. O está esperando tener más pruebas. Él tiene su ritmo, tiene
Es verdad que lo que se transmite es solo los 8 contratos, solo los 8 contratos. Pero por otro lado, entonces la UCO, ¿para qué hace esta investigación tan exhaustiva? ¿Para qué utiliza usted estos argumentos para elevar el asunto al Supremo en relación a Ábalos? Yo creo que sinceramente ese tema merece ser investigado, que al final queda en nada. Oye, pues en nada. No ha sido Por fácil cierto, encontrar a Javier Hidalgo tampoco, ni de por localizar. cierto, Cristina, una cosa Sí, que quiero dejar claro también. sí. Cuando este letrado y Libero, en la representación procesal a la que represento, solicitamos la testifical de la esposa del presidente del gobierno, te juro que no era con ningún ánimo de imputarle nada. Lo que queríamos era que aclarase y corroborase y confirmase una serie de hechos muy concretos que la prensa había recogido y que tenía que ver con el objeto de la investigación, como para buscar un testimonio tercero de máximo nivel, ¿no? Que dijera, pues sí, es verdad, esto se habló de aquí, esto se habló de aquí, esto se habló. Con ese único objetivo, cuando yo veo al día siguiente la que se armó, Bueno, se armó por ser quien era, pero que que esta era señora... simplemente mira, teníamos una serie de testimonios. La serie de testimonios que teníamos es que esta compra de adquisición de mascarillas que al final se hizo por esta vía Aldama, Grupo Cueto, empresa china, parecía que había otra paralela que no llegó a efectuarse. Y no sé si tú lo sabes, pero se intentó conseguir con un empresario norteamericano la compra de este material, de estos dispositivos. Y alguien relacionado con este grupo empresarial fue a ver a esta persona norteamericana. Y esta persona norteamericana ha reconocido que esta persona de este grupo empresarial ¿Estamos decía hablando que de hablaba... soluciones de gestión? No, del No. grupo Globalia. Sí, de Globalia, ok. Entonces, independientemente de la adquisición por soluciones, tuvimos conocimiento de que esa adquisición de estas mascarillas se intentó hacer por el propio Globalia y que una persona ligada a Globalia se reunió con un norteamericano que tenía contactos en China para comprar mascarillas. Ergo, el transportista está adquiriendo material en lugar de limitarse a transportarlo. La información que teníamos que estaban intentando ser ellos los que podían adquirirla. Sí. A lo mejor toda la buena fe del mundo. Estamos hablando de marzo del 2020. Nos llega esa información y contrastamos esa información mediante terceras personas que se reúnen con los implicados. Y nos dicen, sí, tal día, alguien de esta empresa vino a este señor norteamericano para decir, oye, sabemos que tú tienes contacto en los Estados Unidos. ¿Qué precio? Es más, les dio una muestra de mascarilla para que vieran la calidad. Y nos dicen estas terceras personas que también aparece alguien que podía corroborar que eso era cierto, la esposa del presidente. Y entonces lo único que queríamos era que ella pudiera arrojar luz si aparte del grupo Soluciones se había utilizado otra vía con el mismo fin de conseguir mascarillas. Simplemente eso. Después, este empresario norteamericano, mediante un tercero, confiesa que no llegó a hacerse esa compra. Ya está. Pero yo pensaba, ¿por qué una línea aérea en el minuto cero manda a alguien para comprar mascarillas? Creía que merecía la pena investigarse, ¿no? Ahí habría que ver la extensión y la implicación profesional laboral de Víctor Aldama también como asesor o como trabajador de Globalia, que andaba pivotando por todos los ministerios también y específicamente, y según él, por eso, por Cristina, el de Fomento, ¿no? Llevando fajos de dinero. Por esta situación fue por la que por 2 veces hemos solicitado la testifical de Guacalúa mediante su representante o ejecutiva más importante. Patricia Laffer, ¿no? ¿Era ¿Vale? como? Laufer, sí, la señora Patricia Laufer. Para corroborar si se intentó efectivamente, si llegó a culminar o no esa actuación. Que hubiera sido muy sencillo, pues mira, pues sí, lo intentamos, porque aquí todo el mundo tenía que haber arrimado el hombro para intentar salvar a la humanidad con las mascarillas, y como yo sabía que X persona podía tener, y no pasa nada. Aquello se denegó. Y se denegó, sí. Y se denegó.
Y con la presidenta del gobierno me pasa lo mismo. Yo decía, pero si no la estamos imputando, Dios me libre de nada. Lo único que queremos es que La nos presidenta. corrobore. Has dicho lo mismo que Pachi López. A lo mejor porque entendemos que es un poco presidenta del gobierno, ¿eh? Entendíamos que podía arrojar luz. Ya está, Sí, nada sí, más. sí, 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 sí. No, y es muy fácil decir, pues mira, lo hemos intentado, pero no ha salido bien y ya está. No, no, o sea, a mí me ha parecido una sobreactuación también aquello que ocurrió con el presidente del gobierno cuando se cogió esos días de descanso. Alexis, yo voy recuperando cosas que me vas diciendo porque hay cosas que yo no sabía. Y has mencionado Brasil como uno de esos destinos de ese torrente de dinero que todavía, corrígeme si me equivoco, no alcanzamos a saber o a comprender hasta qué punto se puede disparar la cifra. Es muy difícil seguir el dinero cuando se roba y cuando se distrae así, ¿no? Y a mí, claro, yo tengo que recordar que el otro día el presidente se llevó 400 millones de euros de todos los españoles al Banco Mundial en su viaje a Brasil. No tiene absolutamente nada que ver el hecho de que el presidente del gobierno no cese de viajar a estos destinos, República Dominicana, Brasil, África, que son los destinos también que están recibiendo ese torrente de dinero. Lo que estamos haciendo es especular, es evidente. Pero ¿hay algún matiz que yo no conozca dentro de ese informe de la UCO o de lo que se esté diciendo que se pueda contar, que pueda enlazar con sentido lo que estoy diciendo? Esto volvemos a colación de cuál es el objeto del procedimiento, ¿no? En el caso, que son una serie de contratos que se hacen mediante este grupo empresarial, el Grupo Soluciones, con diferentes administraciones públicas para la adquisición de mascarillas. Esos contratos terminan siendo en un total de 53 millones de euros y que, según se menciona, podían haber generado unos beneficios aproximadamente de un 30%. Pero todo eso se hizo supuestamente en A y se pagaron los correspondientes impuestos de sociedades. Y yo, sinceramente, no veo el delito en el sentido, el supuesto delito, en el sentido de que las administraciones públicas adrede hicieron que un tercero se beneficiara cuando Sí, no tienen que hacerlo y encima después recibieron dinero de vuelta, aparentemente, mucho, estos funcionarios, ¿vale? claro. Y por tanto ahí está el delito. Pero el montante total, si lo acotáramos solo a los 50 millones, quita impuestos de promedio, que solamente sube el 30% de beneficio, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. El propio señor Aldama reconoció el otro día que de esa operación él ganó unos 5 millones de euros. De comisión. De esos Sí, 5,5 millones, quítale sí, el 25% del impuesto de sociedades. sí, sí, Pero es que el sumario tiene más frentes abiertos. Y ahora, claro. mira, una de las batallas que tenemos, que a lo mejor estamos totalmente equivocados, pero que pensamos que se tiene que aclarar y no termina de aclararse y vas a alucinar, es que esos 53 millones de euros correspondieron a la compra de 12 millones de mascarillas. ¿Vale? De esos 12 millones de mascarillas se trajeron en 4 bloques. 4 millones de mascarillas, 4 millones de mascarillas y 5 millones de mascarillas. El tercer bloque fue a DIF y los dos primeros bloques de 4 y 4 fue a Ministerio, a Correo, Sí, Renfe, sí, etc. Pues de los 12 millones de mascarillas que te he comentado, o 13 millones, ¿no?, de mascarillas que te he comentado sí. que han comprado, no hay albaranes de entrega de 8 millones. ¿De 2/3? ¿No hay Lo albaranes? que equivale a 20 millones de euros. No hay. No hay albaranes de entrega. Eso viene recogido en la auditoría que Jo. Óscar Puente manda a hacer y que nosotros hemos preguntado a los funcionarios y todos dicen de que la han visto, los albaranes, pero no aparecen. Y a mí me surge la duda si el segundo negocio y el verdadero negocio fue la reventa de esas mascarillas. Que a lo mejor somos un país tan desastroso que no llevamos los registros. Es Bueno, posible, pero si uno tiene cierta visión, ya no empresarial, sino de coherencia y de sentido común, se mosquea mucho. es más, en la declaración a Javier Hidalgo yo le pregunté si tenía constancia de que algunos de estos vuelos que llegaban a España, sin descargar la mercancía, salieron a un destino tercero.
Una pregunta sencilla. Sí. Y la respuesta fue: lo desconozco. Yo pensaba que me iba a decir no, rotundamente no, ¿no? Pero es que después la cosa se complica porque hay un certificado de un alto funcionario diciendo que Correos había hecho la distribución de alrededor de 3 millones de mascarillas. Pero la auditoría dice que no hay albaranes ni siquiera de que Correo hubiera recibido las mascarillas. El señor amigo de Pedro Sánchez, que está en Correos. Y tampoco del destinatario final de las mascarillas. Y entonces, ¿cómo tenemos un certificado sin albaranes? Esa idea de dónde están los albaranes de 8 millones de mascarillas. Imagínate, Cristina, que en vez de mascarillas hubieran sido insulina. Sí, sí. Compramos 13 millones de insulina y no tenemos albaranes de entrega No de se 8 puede usar. millones de insulina. Y tú dices, y yo me creo de verdad que hemos sido tan torpes, que somos un país tan torpe con la tecnología del siglo XXI, que no tenemos un control de recepción y entrega, o tal como venían, se vendieron. Es básico, es básico, es básico. O sea, no podrían haber llegado directamente, no las puedes descargar. O sea, es que sencillamente es de locos. A nosotros nos surge la duda, no se ha aclarado, no podemos afirmar que se hubieran revendido, ni mucho menos, pero no hay ni un solo indicio que acredite lo contrario, que acredite que realmente llegaron y que fueron el destinatario final. Por cierto, bueno, que se compran con dinero público y que hay un tráfico de influencias después o lo que sea y que efectivamente acaban en el bolsillo de un tercero o de un ministro. Por cierto, el señor Ábalos presentó o intentó presentar una pericial en contra de la auditoría del ministro, ¿no? Y respecto de este asunto... Del ministro Puente, sí. Y respecto de este asunto de que nos faltan albaranes de 8 millones de mascarillas, Uh-huh. yo pensaba que él iba a decir, pues sí, están en el hangar tal, en el depósito tal. No, él dice, se debieron de haber entregado todas porque nadie protestó. Oiga, si yo no sé que tengo que recibir algo, no puedo protestar de lo que no sé que voy a recibir. Sí, efectivamente. Qué locura. Entonces, ese vacío a nosotros sigue quedando y seguiremos luchando hasta que nos digan dónde están los albaranes de entrega de los 8 millones de mascarillas, porque son 20 millones de euros. Y eso sí que es dinero negro en la reventa, que se podrían haber revendido fácilmente en cualquier país americano. Claro, es para que la gente entienda que no son solo los 53 millones de los que estamos hablando. Y obviamente lo que tú decías, que esos 53 millones se iban a una empresa de un señor que andaba repartiendo fajos de billetes por todos los ministerios. Es que este señor ha dicho que le ha dado 400.000 euros a Ábalos, 250.000 a Koldo, 15.000 euros a Santos Cerdán, que ha comprado y ha alquilado casas para el ministro de Fomento, que ha alquilado casas para las señoritas con relación particular del ministro de Fomento del que dependía todo esto. También dijo que entregó 25.000 euros a alguien de la agencia tributaria, ¿no? del Ministerio de Hacienda. Sobre la declaración de Aldama, me han preguntado algunos compañeros tuyos. Sí, eso quiero saber. ¿Qué credibilidad podemos darle a esa declaración? Por supuesto, un investigado tiene hasta el derecho de mentir. Sí. ¿No? Tiene ese derecho a mentir. Por tanto, querellas que se interpongan contra él, yo creo que eso no puede tener mucho recorrido porque tiene derecho a mentir. Uh-huh. Tiene que salvar de entrar en prisión, ¿no? Sí. Y entonces él puede mentir si quiere, ¿no? Sí. Está en esa situación. Otra cosa es que estuviese en calidad de testigo, que no es el caso. Sí. Entonces, miente, no miente, lo que es evidente que para que estas personas que se les ha acusado de que se les ha entregado un dinero, es verdad que pueden estar tranquilas si eso no ha sucedido, porque entonces no habrá ninguna prueba directa o indirecta de que eso se hubiese acontecido, ¿no? Y él tendrá que demostrarlo. Ahora mismo, ayer o antes de ayer, lo que hizo fue una mera declaración de palabras, salvo que desconozcamos que esta declaración haya sido fruto de unas negociaciones previas y que a lo mejor el Ministerio Fiscal haya tenido acceso a alguna de esta información y que por tanto se haya pactado esa declaración. Eso es evidente. O que él se haya comprometido a presentarla a futuro. Sí. Es posible. Eso es evidente, aunque desde el punto de vista del rigor jurídico no se pueda decir así, pero es evidente que eso ha sido así, porque yo creo que yo no he visto en mi vida
a un tío que declare hasta las 7:01 y de repente a las 9:02 este tío esté fuera de la cárcel. Sobre todo cuando se ha atribuido delitos, o sea, se ha Correcto. incriminado. Que no estaban en el sumario. Efectivamente. Cuando él dice que al señor Cerdán le ha dado dinero, eso no aparecía por ningún sitio. No. Y leyendo ese auto se dice es exactamente la palabra, se han atenuado considerablemente el riesgo. Vamos a ver. La pregunta que todo el mundo se hace es, y esto obviamente es especulativo, ¿este señor es soltado, excarcelado por lo que ha contado o por lo que ha callado? Obviamente, entendiendo que mucha gente con la legítima creencia, por lo que ha dicho muchas veces el presidente del gobierno de que la fiscalía le pertenece, la fiscalía pueda estar actuando como intermediaria del presidente del gobierno. Eso no lo vamos a poder saber hasta que pase un tiempo. Ayer me comentaban también otros compañeros tuyos y la asociación Liberum, a diferencia de otras acusaciones populares que ya han presentado escritos de acciones directas y por supuesto legítimas, ¿no? Nosotros hemos decidido dar un respiro al Ministerio Fiscal. Queremos saber qué pretende hacer el Ministerio Fiscal con esta declaración, que es una bomba de relojería. Le da credibilidad total, parcial, pretende abrir diligencias respecto de alguno de estos ámbitos, abrir piezas separadas. Creo, este humilde letrado piensa que el primer movimiento de ajedrez lo debe de hacer el Ministerio Fiscal. Y ver, en función de ese movimiento, podemos intuir si ya tenían información previa o no, si están esperando recibir más informes de la UCO o no, el Ministerio Fiscal, o sencillamente si se quiere acotar a los famosos contratos de las mascarillas y todo lo demás. Y entonces, si ese es el caso, Liberum tomará también acciones, si no es en este tribunal, en otro tribunal. Pero ahora mismo sé que todo el mundo lanzarse en solicitar imputaciones, ¿no? Pienso que es el momento de darle un respiro al Ministerio Fiscal. Esa es mi humilde valoración. Y en función de eso, el lunes y el martes hay nuevas declaraciones de investigados, ¿eh? El lunes y el martes hay nuevas declaraciones de investigados, que saltan las PCRs también. ¿Quién declara el lunes y el martes? Pues declaran personas que estuvieron relacionadas con el grupo Cueto y también personas relacionadas con la compra de PCRs. Empresarios. Que las PCR, los métodos de diagnóstico de supuesta enfermedad, eso fue otra, entre comillas, estafa cuando se hacían a 40 ciclos, a sabiendas de que por encima de 20 largos daban todos falsas positivas. Totalmente. Bueno, eso también convenía por otros motivos, claro. Y vamos a abrir acciones judiciales también sobre ese tema. Alexis, intentando rematar el asunto de Aldama, ese primer movimiento que tú dices que le tocaría hacer a la Fiscalía no lo hizo el juez Ismael Moreno cuando ha elevado cierta información al Tribunal Supremo. Lo que allí se dijo, entiendo. Y no solamente al Supremo. Él elevó a petición del fiscal, fue la última palabras del fiscal en la declaración que se ha hecho público en el vídeo, donde su señoría el fiscal le dice a su señoría el magistrado, eleve ese testimonio al Tribunal Supremo de la declaración del investigado y también al juzgado central número 5, que es donde el motivo por el que le... Correcto. Y por eso viene la actuación inmediata de ponerse en puesta en libertad a Aldama. Pienso que hay que esperar, porque puede suceder una cosa muy curiosa. Puede suceder que el Supremo, ante la declaración de Aldama, abra diligencias, porque él habla de aforados también. Claro, efectivamente. Por eso lo estoy diciendo, pues son aforados. Es decir, es que echó una bomba, y no pequeña, en cada ministerio. Es que, retrotraigámonos un momento, cuando está hablando del capítulo del CI, está diciendo que esa cena va el presidente del gobierno, que va la ministra Rivera, que va el ministro Marlaska, además el jefe supremo de la decisión de que la casa que se ha alquilado, que Víctor Aldama ha alquilado por Airbnb a Delcy Rodríguez para que se aloje allí, es explorada y cuidada, velada por el CNI y por Policía Nacional.
al que, por cierto, esta gente denomina los suyos. Y ya, o sea, es que sería para tomar declaración a todos ellos. O sea, si no fueran ministros, todos habrían sido detenidos para toma de declaración. Y tienes también la acusación que le hace muy grave de don Ángel Víctor Torres. Sí, efectivamente. Mediante un tercero se le dice que él quiere recibir 50.000 los 50.000 euros, ¿no? Sí. Aunque él reconoce que no llegó a consumarse, pero si realmente hubo una petición por parte de un alto funcionario, ese hecho en sí mismo ya se ha consumido un delito. Se ha consumado un delito. Sí, claro. Y entonces el Tribunal Supremo también podría abrir diligencia respecto de ahí si le dan credibilidad o si él ha aportado, que lo ignoramos, algún tipo de soporte indiciario de que esto haya sucedido. Hubo una persona que sí hubo silencio, que me extrañó en su declaración, y fue con Armengol, que no hizo referencia a ella, ¿no? Me sorprendió porque es una de las compras de adquisiciones de mascarilla que son objeto del procedimiento. También ha dicho que lo más gordo se lo guarda. Cierto. Y también ha dicho, después de salir de ahí, bueno, y allí también, que este señor ha llevado en su coche al presidente del gobierno para burlar a sus propios escoltas, para determinadas citas secretas. Es que, ojo, porque estamos hablando de un señor que no ha ido a confesar, perdón, no ha ido a acusar, ha ido a confesar. Correcto. O sea, es muy diferente. Entonces, sobre todo cuando... Ayer también me comentaba, y lo he visto en algunos medios de comunicación, comparándolo a él con el famoso caso del pequeño Nicolás, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Es verdad que él dice una frase que nos puede parecer pueril o de mucha imaginación cuando dice que tuvo información o acceso a información a la CIA y al FBI, ¿no? Y eso provocó el sonrojo a algunos de los que estábamos allí. Pero, ojo, ¿y? No, es que vamos a ver. O a lo mejor es verdad, yo no lo sé. Pero vamos a ver, es que yo justo lo hablaba ayer. Dice, es que lo van a negar, normal, es que no lo pueden admitir. Es que, vamos a ver, el CNI tiene una sede física, trabajan en él personas de carne y hueso, es una institución que depende del gobierno, del Estado, existe. En la Guardia Civil estamos viendo que él tenía una relación bastante estrecha. Él incluso presume de una especie de condecoración que está en el BOE y que ahora mismo ha salido, que se la dio el propio Marlaska. Yo no sé si se refiere a la misma, pero él habla de una condecoración, él sale en el BOE como condecorado. Es decir, la figura del conseguidor a gran escala existe también. El tío que es capaz de relacionarse con presidentes iberoamericanos y con sátrapas iberoamericanos que pivotan entre, pues eso, pues entre el gobierno de España y esos países iberoamericanos, lo ha demostrado. ¿Por qué no va a relacionarse con el MI6 y con el CNI y con quien sea? Yo, sinceramente, ridiculizarlo como han hecho algunos medios de comunicación su testimonio, a mí me pareció que lo que estaba contando tenía cierta carga de honestidad. Así lo pienso, a lo mejor soy un ingenuo. Yo también. Pero pienso que como mínimo, pues que hay que investigarlo. Que menos, ¿no? Son acusaciones muy serias de alguien que se está jugando la cárcel por reconocer que ha hecho eso. Claro. Es que el beneficio sería negar la mayor. Y él ha optado por reconocer cosas que no venían en el sumario. Oye, y gente que ha mentido en todo. Es que está acusando a gente que cuando dice que no lo ha visto y no lo conoce de nada, ha mentido en todo. Es que mintieron cuando dijeron que este señor nunca había estado con el presidente del gobierno, cuando ha estado en una zona privada de un acto político. Se perciben sus palabras, y de hecho empezó su declaración con ese tema de la foto, que eso le dolió, que se dijera que era una foto ese ego cualquiera, ¿no? De que pasaba por allí. Le dolió. Sí, que es lo mismo que yo creo, que por eso le doy un carácter genuino a esa salida de la cárcel y a decir, este señor es un mitómano
y no se preocupe que va a tener las pruebas. A mí me parece genuinamente ofendido y herido en su ego porque probablemente sea otro mitómano. Es que no estamos hablando de personalidades normales y estamos hablando de un señor que cuando acusa ha tenido como mínimo desde el año 2017-2019 hasta ahora, hasta hace 2 días, una relación diaria estrecha, intensísima para acometer este tipo de ilegalidades que le obligan a tener esa relación estrecha con estos agentes Además, políticos. buena parte de sus testimonios, de su declaración, tiene coherencia. Por ejemplo, Claro, nos preguntábamos por qué del viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy, a sí, España, ¿no? A cuento de que, para qué venía, ¿no? Y él lo enlazó muy fácilmente, cómo se había generado una situación muy tensa entre Venezuela y España por Guaidó, ¿no? Y sí. que amenazaron con romper relaciones diplomáticas con el Estado español, y entonces una manera de poder reconducir esa situación era mantener una reunión al más alto nivel, ¿no? Todo, Entonces, todo, 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 tiene todo es coherente. lógica. Todo. Cuadran fechas, cuadran lugares, cuadran sitios. Recuerdo que él, al propio fiscal, le añade un nombre que el fiscal no había tenido en cuenta. El tío nos saca también, de repente nos abre un horizonte totalmente distinto porque todo el mundo se ha pensado siempre que Koldo era una imposición de Ábalos. Y resulta que Koldo Es al llega a la revés. vida de Ábalos a través de Santos Cerdán. Y claro, uno empieza a decir, es que es verdad, estos dos son navarros, estos dos tal. O sea, que vamos a ver, a mí hay gente que me dice, cuando un tío trata con la mafia, borra los rastros de que trata con la mafia. Pero yo pienso que cuando un tío trata con la mafia, lo que hace es guardarse garantías de que llegado el momento, ante un horizonte que se tiene que contemplar viviendo ese tipo de vida, es el que te sientes un día ante un juez, porque además tú no eres el ministro. Este señor sabe que era el eslabón más débil de la cadena. ¿Cómo no vas a guardar pruebas? ¿Cómo no va a ser una prueba, un pantallazo de un ok del ministro de Fomento a la entrega del dinero? Grabaciones, por mucha cautela que hayan tenido, por muchos medios que tengan, que ya sabemos que tenemos a un señor que se iba de agregado a Venezuela y a un director general de la Guardia Civil diciendo que si el móvil del presidente estaba limpio. Pero entiendo que este señor habrá tenido también los medios para... No era ningún idiota. Es que no es el tío caricaturizable que querían establecer los medios de comunicación y el propio gobierno y que nos podíamos creer. El tipo engominado, el pocí, es un tío que se defendió dialécticamente, administrando los tiempos, con tranquilidad. Y un empresario, ¿eh? Sí, sí. Que él no viene de nueva, él tiene Sí, un sí. historial de empresario, ¿no? Sí, sí. Que le avala. Él menciona también en el vídeo que se ha hecho público de su declaración un encuentro que él mantiene, creo recordar que dijo 5 o 6 veces con la ministra Teresa Rivera, para el tema de la España vaciada. Sí, y Y con la mujer del presidente del gobierno. eso dice él, que al menos fue a una reunión la mujer del presidente del gobierno, y habla de Guacalúa. Es verdad que eso que él dice no tiene nada de ilegítimo, ni de incorrecto, ni de delictivo, mucho menos. Pero a mí hay una cosa que no me cuadra de ahí, salvo que me lo expliquen y seguro que tiene una explicación. Y es, hasta donde yo sabía, esta empresa que crea el grupo Globalia era para el desarrollo de tecnologías en dispositivos móviles, ¿no? Sí. Aplicaciones móviles, ¿no? Y con una finalidad o vocación de África, para fomentar en África, y de ahí la figura de la señora Gómez, ¿no? En las aplicaciones de móviles. Entonces, todavía no he llegado a pillar por qué esta empresa, Guacalúa, que solamente tenía un trabajador directo, ¿no? Iba a tener relación con la España vaciada, que iba a poner a las personas mayores dispositivos móviles, alguna aplicación app. No, Claro, claro. a lo Claro. mejor lo tenía, no lo sé, a lo Sí, mejor el sí. proyecto lo tenía, no lo sé, Sí, sí. pero yo pensaba que esa empresa era para Yo me eso, estoy para... acordando ahora mismo del exmarido de Patricia Laffer, que en aquella entrevista famosa que decía que a su casa llamaba más la mujer del presidente del gobierno que su suegra. O sea, esto lo hemos visto, señores. Es que, claro, estamos enterrados con semejante torrente de lodo,
fabricado por esta gente que es muy difícil recordar las cosas. Que si no fuese en esto que hemos comentado de la España vaciada y la intervención de Guacalúa, que puede ser magnífico, ¿no? De Sí. realmente que iban a hacer, no sé, un programa Sí. para que las personas mayores o las zonas rurales pudieran tener Sí, todo sí, una sí. app perfecta. Pero aquí el tema está que está Aldama. Claro. Y ya sabemos que parece que allá donde él va y hay administraciones públicas, suceden cosas, ¿no? Sí, sí. Suceden cosas. Sí, sí. Entonces, parece extraño, no se aclaró, eso es de su declaración, es una cuestión que no se aclaró, porque, por ejemplo, cuando le preguntaron ¿y por qué le dio usted el dinero a Cerdán? ¿No? Él explica el por qué. Pues fue por una licitación que nos habíamos presentado, que ahí es donde él habla del concepto cupo. Sí, sí. ¿No? El cupo regional. Y que se arma aquí la de Dios, ahora hemos armado, es que hay un cupo, ¿no? Y él entonces dice, bueno, pues para tenerlo contentillo te doy tal. También me dijeron ayer, bueno, pero ¿cómo una persona por 15.000 euros va a hacer esto? Bueno, ¿y quién te dice que todos los días no recibe de personas 15.000 euros? Efectivamente, pero bueno, pero es que además estamos hablando de 15.000 euros ese día. Claro, claro. O sea, ese día. ¿A quién se cree que, En sí este señor? En sí mismo decir que el dinero es poco no significa nada. Lo que es verdad es que tendrá que demostrarlo él o aportar un mínimo de declaración indiciaria, ¿no? De información indiciaria. Y si no ha habido nada, pues la otra persona debe estar con toda la tranquilidad del mundo, porque si no ha hecho nada, no ha hecho nada. Y felizmente en el derecho procesal español, salvando algunas circunstancias, la prueba diabólica es rechazada, ¿no? Pero el hecho en sí mismo de decir, no, eso no puede suceder porque es poco dinero. Sí, sí. No, pero vamos a ver. Pero si es que... Alguien delató al Mesías por unas monedas que al cambio son 20.000 pesetas. Sí, sí. Pero no solo eso. Es que todos los entramados corruptos de ayuntamientos, entidades locales que se dedican a meter dinero en empresas de amigos y de familiares y de asesores, se hacen así, fraccionando los contratos en pequeñas, muy pequeñas cantidades. Oiga, es que 15.000 un día, más 5.000 otro día, más 25.000 otro día, es que al final uno llega a 100.000 euros en un año o más. Claro, es que eso es un absurdo. Y luego es que este señor está racionando la información. O sea, es que es el aperitivo. Una cosa que no quiero que se me pase, sí. Cristina, que lo hemos hablado antes, Sí. porque creo que no lo hemos comentado Sí. en este directo. Sí. El tema del papel de la Fiscalía Europea en este caso. Sí, te lo iba a preguntar. ¿Vale? Cuando nos personamos en la causa ya en abril de este año, al poco tiempo la Fiscalía Europea consigue quedarse con la parte de las con una mascarillas maniobra previa política. O sea, es posible, no lo hay puedo una afirmar. Hay una maniobra ahí que eso me corresponde a mí hacerla para que la Fiscalía Europea, a través de determinados grupos políticos del Parlamento Europeo, intentan que la Fiscalía Europea intervenga e intente quedarse con ese caso. Es posible. Se queda con la parte de Baleares, la compra de mascarilla de Baleares, y se queda con la compra de mascarilla de Canarias. Y entonces se redujo el importe del caso a los 53 millones de euros que antes te comentaba, del Ministerio de Transporte, ADIF, y poco más, ¿no? Entonces, la Fiscalía Europea da un paso más hacia adelante, convoca a los medios de comunicación, según me dijeron ellos, a una copa de vino, para adelantarles que iban a presentar un documento que se llama Decreto de Avocación para quedarse con todo el caso, ¿vale? Cuando la UCO llevaba mucho tiempo investigando y su señoría Ismael Moreno ya lleva mucho tiempo tomando actuaciones y Luis Pastor, el ministro fiscal, ¿no? Cuando yo veo ese informe de la Fiscalía Europea, creo, si la memoria no me falla, eran más de 70 páginas, empiezo a leer las primeras y yo dije, qué bien fundamentado está esto, qué bien fundamentado, esto no hay por dónde cogerlo, se lo va a quedar todo la Fiscalía Europea. Y algunos compañeros abogados me decían, bueno, pero mejor, ¿no? Porque la Fiscalía Europea va a ser todavía más duro. Pero compañeros tuyos me decían, no, si esto llega a la Fiscalía Europea, se duerme el sueño de los justos. Total.
Total. No se va a filtrar nada, no se Mm, va a saber nada, tendréis que batallar si las acusaciones populares son admitidas o no. Es el fin del caso, me claro. advirtieron algún medio. Y un medio me decía, por favor, estaba yo en Madrid ese día precisamente, y cogía el AVE para Málaga, yo vivo en Málaga, cogía el AVE Mm, por la tarde, y un compañero tuyo me decía, por favor, presenta algo, porque estaban pasando los días y nadie se movía. Ninguna de las acusaciones populares decía nada de la petición de la Fiscalía Europea, quizá porque era tan abrumador el documento o porque realmente creían que estando en la Fiscalía ¿Por qué no Europea lo vieron? No lo era vieron. mejor. No lo sé. Yo sé que llegué casi a las 12 de la noche a mi casa, Ujú, empecé a leer el documento, yo no veía que el caso se iba, el caso ujú, se ujú. perdía, ya lo batallaremos si las acusaciones populares son admitidas o no. De primera, no. El reglamento es que no hay acusaciones populares en la Fiscalía Europea, tenéis que ser víctima, pero en fin, a lo mejor podíamos tener Bueno, imaginación y es que buscar esta una gente víctima. quiere cargarse la posibilidad de que comparezcan acusaciones populares en este Es tipo de posible. casos. Bueno, pues a las 3 de la mañana encuentro en la página 40 y no sé cuánto lo que yo he denominado un vacío llamativo. Ujú. Y era para justificar, la página 40 y tanto, para justificar de que la Fiscalía Europea tenía la competencia, cita un artículo de una norma europea y 3 líneas, creo recordar, muy pocas líneas, de esa directiva o esa normativa europea. Cuando yo leo el enunciado de esa normativa europea, esas 3, 4 líneas, si eso era así, si eso era así, los casos investigados de corrupción en los países de Estados miembros de la Unión desaparecerían, porque todo era de la Fiscalía Europea. Y yo Claro, dije, esto no puede ser. ¿Cómo la claro. Fiscalía Europea se va a quedar con todos los casos de corrupción de todos los estados? Si esto es así, ¿de verdad la ley dice eso? La ley dice que la competencia de la Fiscalía Europea es en este caso, en este caso, en este caso, en este caso. Digo, pues si eso es así, apaga y vámonos. Sí, Hemos sí, terminado, porque sí, hay dinero europeo en sí, todos lados, en claro, todas las administraciones, aunque sea claro. 1 euro. Sí, sí. Entonces me dio, cosa que a veces debemos de hacer los letrados, de ir a la fuente. Digo, voy a Ujú. ver la norma. Y efectivamente, la norma decía eso, pero remitía a otra norma. Y la otra norma ponía los requisitos de cada uno de los enunciados que Uf. no venía en el documento de la Fiscalía Europea. Y que nadie más que tú miró. Y no cumplíamos. O sea que si no llega a ser porque no dormías, porque no dormiste en Pues este caso. presentamos inmediatamente, al día siguiente llamo a mi compañera Inmaculada Jaén, por si yo había tomado algo impropio. Digo, tú estás viendo el vacío que yo estoy Sí, viendo, sí, 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 que sí, sí. si esto es así, algo falla, que no puede ser, y mira, he buscado la normativa que deriva a otra normativa y no reunimos, no Y reúne la Fiscalía eso Europea. evitó que en efecto se quedaran con toda la causa. No solamente eso, sino que cuando nosotros presentamos eso, al día siguiente, su señoría Luis Pastor presenta un amplísimo escrito, que casualidad que fue el día siguiente, habrá sido casualidad. Gracias tirando de ahí. Podrá ser una casualidad, a lo mejor lo tenía previsto hacerlo la Sí, semana siguiente, quizá sí. nuestra actuación precipitó la... Sí, No sí, lo sí, sé. sí. Lo que sé que al día siguiente de nosotros presentar el escrito y hacerlo público y salió en los medios de comunicación, él presenta el suyo muchísimo más extenso, una obra de arte, diciendo no solamente que no se cumplían los requisitos, sino que lo que se había entregado de Baleares y de Canarias, Que que lo para vuelta a la devolviera. audiencia... O sea que aquí tienen ustedes, señores, gracias la persona a la que tienen que agradecer el hecho de que el asunto no muriera el sueño de los justos, porque hubiera sido exactamente lo que Y al hubiera lunes pasado. siguiente el juez coge lo que dice Luis Pastor, Ujú, tira para el Supremo y el ujú. Supremo nos da la razón. Y antes de irme, que Sí, sí, si no cuento esto, sí, no sí. duermo por la noche. Adelante. Además, te va a gustar y es algo que casi nadie conoce. ¿Te Sí. acuerdas el día viernes de, creo que era abril, que el juzgado central número 5 emitió un auto para el cierre de Telegram? Sí. ¿Te acuerdas? Correcto. Correcto. Bueno, pues en nuestra asociación cundió entre comillas el pánico porque una de nuestras herramientas que tiene la asociación Mm, es Telegram. Y el juez sí. daba, si la memoria no me falla, 72 horas a los operadores Sí, para el sí. cierre.
A todo esto por derechos de autor de unas empresas mercantiles, Sí, por sí, unas sí. cuentas en concreto, pero hay que cerrar todo. Pues mi compañera Inmaculada Jaén y yo nos pasamos el fin de semana presentando un escrito personándonos en la causa, personándonos Impresionante, estáis en la en todo. causa, presentando un recurso de reforma Ujú, ujú. contra ese auto, ¿vale? Argumentando, entre otras cosas, que faltaba un informe preceptivo de la policía sobre el impacto de la medida, etcétera, que no, a lo mejor Mm, se había hecho, pero no lo veíamos, ¿no? Y sí, que la medida era totalmente desproporcional y sí. ofrecíamos nuestros ingenieros informáticos a la audiencia para localizar las cuentas de Telegram objeto del procedimiento que violaban los derechos de Ah, autor de pues, las televisiones más españolas, fácil imposible. ¿vale? Pues el lunes, el lunes a las 12 no sé cuánto, el juez revoca su decisión del viernes, dice que la medida es desproporcional Sí, y que faltaba un informe. muy A bien. lo mejor también lo tenía pensado de antes, no lo sé, pero lo que sé que nosotros, eso os lo puedo decir, presentamos el día de antes nuestro escrito de personación en la Ujú, causa, que nunca ujú, más recibimos contestación de ese juzgado, ujú. nunca más recibimos nada. A lo mejor fue casualidad que el juez, alguien le diría, pero ¿qué has hecho, no? Echa para atrás y no Sí, tiene sí. nada que ver nuestra actuación. Ujú. Sí, porque curiosamente los argumentos que se utilizaron fueron los mismos argumentos que nosotros expusimos y en 48 horas esa norma quedó anulada. Ay, Y la inmensa mayoría de la gente no sabe que qué Telegram. importante es la sociedad civil, qué importante son las acusaciones populares, qué importante es estar ahí sin tener la intención de hacer política, ¿eh? Alexis, te voy a pedir, para concluir, aún invitándote por anticipado a que sigas siendo un invitado recurrente a este canal para que nos vayas informando. Señores, ya me encargaré yo de ser muy pesada con él. ¿Qué valoración podemos hacer de los pasos que se va a dar a raíz de la declaración de Víctor Aldama, que no concluye aquí? Si hace bien o si es comprensible que tema por su seguridad personal. Y cerrando, algo que se me ha olvidado preguntarte, que es si se habría cometido algún delito con el tema de la casa de Delphi, dando orden de que la policía y el CNI hicieran ahí un barrido como el que denunció Aldama. De esto último no he dedicado tiempo a estudiarlo, esto Uh-huh. último que me has dicho. Respecto del devenir de las actuaciones, yo creo que va a ser clave esta semana próxima. El lunes hay toma de declaración a nuevos investigados. Los días 2 y 3 de diciembre hay toma de declaración, si la memoria no me falla, a agentes de la seguridad. Uh-huh. Pero yo creo que la clave va a ser esta semana, porque y vamos a tener que tener noticias del Supremo Sí. también, o bien rechazando abrir ningún tipo de actuación en plan pasivo, o bien abriendo diligencia. El problema con el Supremo, y te lo adelanto, es que si no estoy equivocado, están pidiendo otra vez fianza a las acusaciones populares. De nuevo. Sí, nosotros nos hemos personado en el Tribunal Supremo para el tema del ministro Ábalos. Uh-huh. Todavía no hemos recibido contestación del Tribunal Supremo, pero si no estoy equivocado, una acusación que se adelantó a presentar esta petición le ha llegado que debe depositar 10.000 euros. Ya depositamos 5.000, ya depositamos 10.000 en el Bueno, caso del hermano del presidente. si se tienen que depositar más, haremos un crowdfunding como Dios manda y desde este canal se contribuirá también y nos encargaremos de recoger el dinero que haga falta. Esto Entonces, no. vamos a esperar esta semana, aunque a lo mejor algunas acusaciones no compartan conmigo esto de lo que te voy a decir, pero es lo que Uh-huh. siento. Sí, sí. Eh, Cristina, no nos conocíamos de antes, pero te puedo garantizar que soy una persona que me puedo equivocar muchas veces, de hecho me Uh-huh. equivoco muchísimas veces, pero intento ser sincero y honesto. Y yo siento que el fiscal está haciendo un buen trabajo, y no lo digo Uh-huh. por quedar bien,
Lo creo. Ojalá, ojalá, ojalá. Demos ese margen de maniobra a esta semana. Veamos hasta dónde quiere llegar. Si no quiere abrir más actuaciones y se quiere circunscribir solo con los 8 contratos objeto del procedimiento, desde la asociación te adelanto que abriremos nuevas actuaciones judiciales. Pero queremos esperar que sea el Ministerio Fiscal el que dirija por lo menos estos primeros movimientos. Pues Alexis, muchas gracias. No será la última vez que estés aquí. Eso por mi parte, eso si quieres. O sea que... Hombre, por Dios, si te sigo como un niño. Pues la manera de romper la mañana, despertarse. Pues ahora te sigo yo. Ahora te sigo yo. Eres un cerebro que parece que tienes un universo y un multiuniverso dentro de tus neuronas. Ay, mi mundo interno es muy curioso, un día te lo explicaré. Pero bueno, muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, un beso. Gracias.